bloque económico. Vamos a tratar un tema que nos afecta a todos, que es la calidad de nuestro empleo. ¿Sabía usted que de cada 4 personas que trabajan, 3 lo hacen en informalidad? Solo 1 de cada 4 tiene el privilegio de tener un trabajo formal. Eso vamos a tratar el día de hoy. Ese tema va a ser abordado el día de hoy con César Pontreno, profesor de SAN y experto en temas laborales justamente. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gusto de saludarte. La cifra es dramática, pero ya era dramática antes de la pandemia. La pandemia la ha ahondado un poco, pero ya los niveles de informalidad en el empleo y en general en la sociedad peruana son verdaderamente alarmantes, ¿no? Y un lastre si es que pensamos en un progreso futuro, en un desarrollo. Sin duda, como bien señalas, antes de la pandemia estábamos por encima del 70% de los trabajadores laborando de manera informal. Es un lastre que venimos arrastrando como país desde hace muchos años, y esto nos coloca también entre los países con mayor informalidad de la región. Es decir, no es nuevo. Claro, lo terrible es que la informalidad ha subido en más de 5% al cierre del 2021, pero como tú bien señalas, ya estábamos mal. Y un tema importante para los televidentes, Juan Carlos, es que es diferenciar entre en lo que es el empleo informal, ¿ok? Y, digamos, la informalidad dentro de lo formal, porque, aunque no lo crean, hay muchas empresas formales que tienen trabajadores fuera de planilla o que les pagan a los trabajadores parte de su remuneración fuera de planilla, es decir, dentro de lo formal también hay informalidad. Pero este 77% casi de informalidad a que se refiere el INEGI, más bien está, digamos, detallando a aquellos trabajadores que no tienen ningún derecho laboral y que probablemente sus empleadores tampoco tengan RUC ni paguen impuestos. No es un sector absolutamente informal de la economía. Claro, pero prácticamente somos informales en todo, ¿no? Es un tema casi cultural. Hay experiencias de países que hayan tenido estos niveles altos de informalidad y hayan transitado con éxito a la formalidad, algo que se pueda copiar o adaptar a nuestro país, porque de formalización se ha hablado mucho, pero con pocos o nulos resultados, ¿no? Sin duda, sin duda. Mira, América Latina en general es una región bastante informal, por decirlo de alguna manera. Y como tú has dicho, esto pasa también por un tema de cultural. Por ejemplo, países como Ecuador, Colombia, tienen más del 60% de sus trabajadores ocupados en empleos informales. Mientras que México y Brasil, que son las mayores economías en la región de América Latina, están bordeando el 50%. Quienes están mejor en términos de formalidad son Chile y Uruguay. Chile y Uruguay están más o menos en alrededor del 30% de la informalidad. Y yo creo que ahí, como el Perú, pero al revés. Exactamente. Por eso es que no nos podemos copiar. Son países con baja población, además, ¿no? Uruguay tiene 3 millones, Chile tiene 14 más o menos, por ahí va, ¿no? Es correcto, por eso es que decía, no podemos copiarnos recetas en automático de otras economías, porque hay cuestiones que honestamente, estructuralmente son diferentes. Una que tú acabas de decir muy bien, que es la cantidad de población, el tamaño del país, las culturas, ¿no? Nosotros somos un país pluricultural, ¿no? Entonces, todo eso influye, sin duda, en la alta tasa de informalidad. La geografía también, ¿no? Tan complicada. Tan complicada que impide, por ejemplo, parte de la formalidad pasa por tener mejores vías de comunicación. Claro. Es muy distinto pensar, pues, tener buenas carreteras en un país como Chile, Uruguay, que como Perú, que tienes que cruzar la cordillera, ¿no? Entonces, sin duda, son factores a considerar. Correcto. Sin embargo, y recogiendo tu comentario previo, yo creo que es una tarea absolutamente pendiente, no solo de este gobierno, sino de los últimos gobiernos que hemos tenido, Juan Carlos, porque la informalidad tiene que atacarse o enfrentarse, pues, desde múltiples perspectivas, ¿no? El tema laboral no es el único. O sea, decir que los costos laborales, tú sabes, en el Perú van alrededor del 50% de lo que se paga en planilla para una empresa del régimen común, mediana, grande,
Y decir que este es el culpable, ¿no? Que el costo laboral es el culpable de la informalidad es injusto. No solo es el tema laboral, el tema tributario, ¿no? Las tasas fiscales son muy altas, tenemos también una excesiva burocracia administrativa al momento que una empresa quiere abrir un local, quiere sacar un permiso de funcionamiento. Yo creo que todo eso juega en contra del empresario. Y tener en cuenta que la informalidad está enquistada en las microempresas, que son las que más abundan en el Perú. Empresas grandes son las menos. Hay que ser conscientes que las más, digamos, abundantes son las microempresas. Entonces, cualquier medida gubernamental tiene que evaluar eso. Por ejemplo, ahora se está diciendo que se va a subir la remuneración mínima vital. Eso va a tener un impacto, pues, imagínate, si estamos en 76.8, con una medida así vamos a llegar a más del 80%. Correcto. Y otro tema adicional, Juan Carlos, que hay que mirar también es el empleo juvenil. Ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Ahí ese es el sector con mayor informalidad. Y no vemos nada, no vemos ninguna propuesta en pro de mejorar la empleabilidad de los Porque ahí se ha jugado mucho al todo o nada, ¿no? O al 100% de derechos o ninguno. Y finalmente nos hemos quedado con nada, pues, ¿no? En efecto. Como la ley Pulpín, que seguramente se te viene a la mente, ¿no? Que en su momento decían, yo quiero el 100% de todo, pero si tú estás en cero, mira, por lo menos busca llegar a la mitad, ¿no? O progresivamente. Pero yo creo que también algo que está faltando para los jóvenes es la articulación entre la oferta educativa y la demanda de puestos de trabajo. Eso es algo que no termina todavía, Juan Carlos, de aterrizarse, ¿no? Que no termina calificación y productividad, ¿no? Que siempre van amarrados, ¿no? Es correcto, y nuevas tecnologías, ¿no? Hoy día la tecnología tiene que estar al lado de la educación de todas maneras. Claro, y además tenemos este fenómeno, tú lo mencionabas al inicio de la conversación. Todos tenemos amigos que han sido emprendedores en algún momento, que empezaron en la informalidad, pasaron a esta situación mixta que era la que tú reseñabas, un poco de formalidad y un poco de informalidad, porque 100% de informalidad no lo sostenía en ese momento inicial, y luego los que llegaron ya a una etapa más desarrollada de la empresa, poder formalizarse totalmente. Pero ahí el Estado no ayuda mucho, ¿no? Y si vemos desde el otro lado, también desde el contribuyente, tampoco ayuda mucho, porque los servicios que da el Estado son de malos para abajo, pues también, ¿no? A cambio de nuestros impuestos. Sin duda. Tú pides, o el Estado pide que la gente pague más impuestos, que las empresas se formalicen, que contribuyan, pero no ven pues una compensación, una retribución de parte de ello, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que haber más incentivos. Por ejemplo, si es que una empresa paga sus impuestos, pues no sé, mejorarle la vía, ¿no? Mejorarle la vía por donde transitan para poder llegar a la empresa, darle mayor iluminación, darle mayor seguridad. Seguridad, ¿no? Claro. Eso. Porque si yo pago impuestos para que se mantenga con los sueldos a la policía, también no voy a esperar tener que pagar el vigilante particular, las cámaras de seguridad y todo lo demás, que son costos para la empresa, para estar seguro, porque con lo que pago a la policía, pues sencillamente no alcanza, ¿no? Sin duda. Yo creo que acá hay un tema de incentivos, es decir, incentivar al empresario, al microempresario en este caso, a hacerse formal. ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Por dónde? Exacto. O sea, la receta es una receta compleja, no hay una receta única, pero yo creo que es muy importante ser graduales, ¿no? No ponerle pues de golpe todas las tasas tributarias, laborales, todos los sobrecostos, porque eso van a preferir quedarse en la informalidad. Eso. Y lo segundo, evaluar un borrón y cuenta nueva, porque claro, tú tienes un empresario que probablemente esté muchos años en la informalidad sin pagar impuestos, sin pagar beneficios laborales, pues o bien le condona la deuda tributaria y le das un cronograma de pago, por ejemplo, para lo laboral, o algo por el estilo, pues que realmente él sienta que al cruzar la línea hacia la formalidad no se le van a venir de golpe pues todos los costos, ¿no? Claro. Porque al final del día, Juan Carlos, esto no es que tú sacas una norma y ya los empresarios hacen cola para formalizarse. Tienes que convencerlos. Y además, este microempresario que decide dar el paso, va a ver que su vecino de repente sigue en la informalidad y gana más que él. Claro. Entonces, él tiene que recibir algo a cambio también para poder hacerse formal. Además, de repente, pues resulta más inteligente cobrar un sol a 1 millón de contribuyentes que quererle cobrar 10 a 100.000, ¿no es cierto?
sin duda. Ampliar la base fiscal es fundamental también, sin duda. Perfecto, César, un gusto como siempre conversar contigo. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, un placer también. César Puntriano, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.